Dios Padre Santo, misericordioso y vivo, te damos gracias. Gracias por salvarnos mediante el eterno castigo. Y gracias por la bendición de hacernos miembros dignos en la Iglesia que es tu cuerpo. Gracias por la bendición de permitirnos de aprender tu palabra durante una hora. Especialmente nuestros maestros que se encargan de enseñar la palabra de Dios. El tema de hoy es la creación del hombre. Y ayúdanos para que podamos saber la razón y el propósito de la creación del hombre y cómo ese propósito se va cumpliendo. Y también a través de la palabra de hoy que aprendemos, ayúdanos para que podamos enseñar tu palabra correctamente a los niños. Te rogamos sinceramente para que nos dé el alimento adecuado con tu palabra por una hora. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Versículo 18, leamos juntos. Capítulo 45, versículo 18. Leamos juntos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Hoy vamos a aprender de la creación del hombre. En Génesis capítulo 1, Dios creó todo. Y la Biblia nos enseña claramente el propósito de la creación. Al crear al hombre, Dios dijo en especial, a imagen de Dios lo creó. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, leamos juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre y el propósito de crear a toda la criatura era para el hombre. Y finalmente el hombre fue creado para Dios. De ahí que Jehová Dios creó todo, pero después de la creación dijo que no creó en vano, sino para que fuese habitada, creó todo. Para el hombre hizo todo, es decir. Entonces, ¿por qué hizo el hombre? El hombre que creó a su imagen. Y sabemos el propósito de la creación del hombre. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Capítulo 2, 19, 20, leamos juntos. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. ¿Cómo Dios llama al hombre?
그리스도의 신부다. la esposa de Cristo. 그리고 하나님의 아들들이 되게 하셨으니 이런 말씀들이 나오죠. Nos dice como si fuéramos mujeres al decir sobre la esposa de Cristo. Nos enseña que nos creó para que fuéramos pareja del amor, como su esposa hermosa. Por eso Dios dice, te desposaré conmigo para siempre, para que seamos pareja del amor, pareja para casarse. Y para esa esposa Dios creó los cielos y la tierra. Y para casarse con Dios, hombres tenían que ser creados a su imagen. Ser creado a su imagen significa el espíritu. Como Dios es el espíritu vivo, y apóstol Pablo apareció a nosotros para presentarnos a Cristo. Dice así en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los maestros también tienen que ser casamenteros, intermediarios para presentar nuestros niños a Cristo. Casamenteros en este mundo se esfuerzan mucho también porque les dan dinero, pero no somos así. Somos esposas de Cristo. ¿Y cómo podemos ser esposas limpias? Probablemente las mujeres son más hermosas al entrar al salón de matrimonio. Desde ropa interior y hasta todos serán muy limpios. No sé exactamente porque no he sido una mujer, pero a lo mejor antes de que se case haría masaje facial, adornaría pelo, tomaría un baño y con un aspecto más hermoso y limpio aparecerá enfrente de su esposo. Nosotros también, como esposas limpias, tenemos que estar enfrente de Dios y para hacerlo tenemos que hacer mucho esfuerzo. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. En Génesis capítulo 5, versículo 1, dice sobre las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hay espíritu, ese espíritu fue creado a semejanza de Dios. Sin embargo, ese espíritu murió. ¿Cómo murió? Debido a la transgresión. Se convirtió en la pareja de Satanás, no de Cristo. Y el propósito de la creación de Dios fracasó. Hasta ahora toda la creación gime a una, y en Romanos dice que están esperando la redención de su cuerpo. Nosotros también. Pero en la Biblia está escrita la hora de la creación de lo que había fracasado. ¿Cómo Dios crea de nuevo? Como sabemos bien, en San Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dice a Nicodemo que vino de noche. Tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo. Santiago, 야고보서 1 capítulo 1 versículo 18. 야고보서 Capítulo 1 versículo 18. 그가 Él de su 그 voluntad 조물 중에 nos 우리로 hizo nacer 한첫 por la 열매가 palabra 되게 de verdad, 하시려고 para que 자기의 뜻을 seamos 쫓아 진리의 primicias de 말씀으로 sus 우리를 criaturas. 낳으셨느니라. La 진리의 palabra de 말씀. verdad. En 아버지 San Juan 말씀은 capítulo 진리니까 17 라고 versículo 17 요한복음 dice, 17장 tu palabra 17절에 es verdad. 말하고 있습니다. 그 Esa 진리의 palabra 말씀, de verdad era Dios. 하나님이셨죠. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos bien de este versículo de San Juan capítulo 1 그 versículo 말씀으로 1. 우리를 다시 Con esta palabra 낳았습니다. nos engendró, somos nacidos de nuevo. 첫 번째 사람, 첫사람 Lo que 아담으로 fracasó por el 말미암아서 primer hombre, que es 실패했던 Adán, 하나님은 recupera a 마지막 través 아담을 del 통해서 último Adán. 회복시키는 겁니다. Lo que fracasó 요한계시록에서 실패했던 en, 게 lo que fracasó en 창세기에서 Génesis 실패했던 게 recupera en San 요한계시록에서 회복이 Apocalipsis. 됩니다. 우리는 그래서 Por eso 새롭게 nosotros hemos 되었습니다. nacido de nuevo. He 보라, aquí, 새로운 nueva 피조물이다. criatura. 우리를 주님은 Dios nos 새롭게 hizo de 만드셨습니다. nuevo. 새로운 ¿Cuál es la 피조물입니다. nueva criatura? Es la 새로운 nueva 창조. creación. 하나님은 Hasta 지금도 ahora Dios 창조의 sigue la obra de la 역사를 계속하고 creación. 있습니다. 계속해서 Está 구원받는 역사가 apareciendo la 나타나고 obra de la salvación continuamente. 그 Por el 성령으로 Espíritu 말미암아 Santo de Dios, las 영혼들이 almas 거듭나고 nacen de 있습니다. nuevo. 그것은 Eso es 분명한 ciertamente 새로운 la nueva 창조입니다. creación. 우리는 Nosotros 우리 tenemos 스스로가 que 정말 confirmar 주님의 그 si 새로운 창조, si yo estoy 거듭나는 incluido en esta 나도 nueva 포함되어 criatura, la obra de nacer de nuevo. 그리고 내가 Y 가르치고 있는 confirmar si 아이들이 los niños que yo 정말 enseño 주님 말씀으로 verdaderamente han nacido de nuevo por la 확인해야 될 palabra de Dios o no. 그리고 주님은 자기의 Y Dios nos 형상대로 creó a su 우리를 imagen 창조하셨는데 그 죽었던 영혼이 y 주님 necesitamos la 말씀으로 salvación 다시 que es 거듭나는 ser salvo eternamente. 믿음의 La 결국 fe de que el 영혼의 espíritu que 구원을 había 받는 muerto ha nacido de nuevo por la 구원이 palabra 있어야 de 합니다. Dios. 그리고 주님은 우리 Y 몸을 Dios 또 dijo que 새롭게 va a 해 주실 transformar 것을 nuestro 말씀을 cuerpo. 해 주셨는데 고린도전서 1 Corintios 고린도전서 capítulo 5, 15장 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 a 49. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 형상을 입으리라. En el capítulo 15 de 1 Corintios nos explica que hay resurrección carnal. Y después del versículo 49 explica sobre la transformación de cómo resurgiremos. Imagen de Dios es. Como la imagen de Dios, nosotros vamos a convertirnos en la imagen de Dios. Como la carne santa que había resucitado, nosotros vamos a convertirnos. Cuando 몸 또한 하나님의 형상처럼 우리도 변화될 겁니다. 주님 다시 부활하셨을 때 cuando resucitó Dios, dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis, que yo tengo. Podía tocar a Jesús claramente. Tomás podía tocar la marca de los clavos y meter el dedo en el lugar de los clavos. Jesús podía comer pez que le dieron sus discípulos después de la resurrección.
그것은 신령한 몸으로 변화된 Pero 주님의 몸이었어요. el cuerpo de Jesús era espiritual, lo que 그의 transformó, y 형상과 nosotros 같이 también 될 seremos 것입니다. así, como Jesús. 그런데 여기에서 말하는 몸만 주님의 형상으로 Pero aquí 바꿔지는 no 게 es 아니고 que solo nuestro 우리의 cuerpo cambia a 모든 imagen del 성품도, Señor, sino también toda nuestra alma, 우리의 성품도 주님의 toda nuestra 성품으로 alma debe cambiar 변해가야 como lo del 된다라는 Señor. 사실을 Así nos enseña la 성경은 우리에게 Biblia. 말합니다. 그게 참으로 우리의 몸과 영혼과 Desde 우리의 nuestro 성품까지 cuerpo, 모든 corazón, 것이 다 hasta nuestra alma 하나님의 debemos 형상처럼 cambiarnos a 변해가야지 imagen de Dios. 그리스도의 Así 신부로서 pienso que es la 합당한 persona 사람이라고 apta para ser 생각합니다. la esposa de Dios. Gálatas, 갈라디아서 Gálatas 4장 capítulo 4, 갈라디아서 4장 10절 말씀 capítulo 19절 4, 말씀 versículo 19. Leamos 같이 juntos. 읽겠습니다. Hijitos 나의 míos, por quienes 너희 vuelvo a 속에 그리스도의 sufrir dolores de 형상이 parto, 이루기까지 hasta que 다시 Cristo 너희를 sea 위하여 formado 해산하는 en 수고를 vosotros. 하노니 Quisiera estar 내가 con 이제라도 vosotros 너희와 함께 ahora 있어 mismo 내 y cambiar 음성을 de 변하려 todo, 하면 pues estoy 너희를 대하여 perplejo 의심이 en 있습니다. cuanto a vosotros. 여기에 그리스도의 Hasta 형상이 que Cristo sea 이루기까지 formado en 하나님이 vosotros. 우리를 Cuando 창조하실 Dios 때 nos creó, 하나님의 a 형상을 su 따라 imagen nos creó. 우리를 지어주셨습니다. En el 하나님께서 처음에 principio, 만들어주셨던 그 하나님의 Adán, que 형상대로 fue 지음을 받았던 아담은 creado a la 죄가 없었습니다. imagen de Dios, no tenía 하나님과 pecado. 교제할 수 있는 그런 상태였는데 우리가 타락하고 범죄함으로 말미암아 Estaba en un estado bien para hacer la comunión con 아담이 Dios, 범죄함으로 말미암아 pero 우리가 por cometer 죄인되었고 pecado, 그 죄인으로 por la 태어났던 transgresión 우리는 de 하나님 Adán, 앞에 죽은 hemos sido 자였고 pecadores. Y 이제 nosotros 영원히 que hemos 구원받은 nacido 우리는 como 하나님과 pecadores, 교제할 수 있는 éramos 사람이 muertos 됐으나 ante Dios. 우리의 몸은 Ya que 아직 hemos recibido la 주님처럼 eterna 되지 salvación, 못했고 podemos 우리의 hacer la 성품 또한 comunión con 주님처럼 Dios. 되지 Sin 못했고 embargo, nuestro cuerpo no es como 우리의 lo del 육신은 Señor, ni nuestra alma. 주님의 형상대로 Dios nos ha 변화시켜 주실 prometido 것을 de que va a cambiar 하나님이 nuestra 약속을 carne 하셨습니다. 그러나 a imagen del Señor, 우리의 성품은 pero nuestra 하루아침에 carne 변화되는 건 아닙니다. no cambia en un 우리가 solo día. 가만히 있는데 주님의 형상을 우리 Sin 안에 hacer 그대로 nada, la 이루어지게 imagen del 하시는 Señor no 않습니다. cumple en nosotros. 많은 고난 가운데 Mientras muchas aflicciones y 그리고 많은 pruebas, 연단을 통해서 우리는 tenemos que 그리스도의 cumplir la 형상을 imagen 이루어 de 가야 Cristo. 됩니다. 그리고 또 Además, 우리는 아이들에게 hasta que 그리스도의 Cristo sea 형상을 formado en 이루기까지 nosotros, 우리가 수고해야 될 nos 수고가 queda 남아 un 있습니다. sufrimiento. 에베소서 4장 Vamos a buscar Efesios capítulo 4. 에베소서 Efesios capítulo 4. Versículo 21 a 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Continuamente tenemos que vestirnos del nuevo hombre. 그게 바로 그리스도의 형상을 이루어가는 겁니다. 우리의 생각이나 말이나 우리의 Si nuestro 생활이나 pensamiento, palabra, 우리의 en 인격이 nuestra vida o personalidad no se parece al Señor, sería difícil de estar enfrente de Cristo como la esposa 주님 앞에 apta. 갔을 때 Ante Dios no debemos tener muchas vergüenzas. Si la posición de una persona cambia, entonces según su posición que ha cambiado, las ropas que se pone también cambian. Antes éramos pecadores, inapropiadas ante los ojos de Dios, que nos quedaban bien con las ropas que son pecados. Pero los cristianos que han sido santificados a través de la palabra de Dios ya les quedan bien con las ropas de justicia. Con las ropas de justicia y verdad tenemos que ser más santos. En mi opinión, a través de este sermón, primeramente los maestros deben cambiar.
Al escuchar la lección de hoy, 오늘도 그렇죠. hoy también les 이 말씀을 dije, 들으면서 ¿cuál es lo 과연 que 내가 yo debo 벗어버려야 될 게 abandonar? 무엇인가? 나에게는 벗어야 ¿Qué 될 잘못된 pecados, 것들이 무엇인가? equivocaciones están en mí que 생각해보고 debo abandonar? 그리고 Para esta 그것을 cosa 위해서 tenemos 기도하고 que orar a 주님께 Dios para que 변화를 me 시켜달라고 cambie. 하고 Y 본인이 también 또 necesita el 스스로 tiempo de 결단의 시간을 decidir 가지고 의지를 que 가지고 yo, 이거 con mi 내가 voluntad, 벗어야 voy a despojar mis pecados. 그리고 Luego, 말씀으로 교훈을 recibiendo la 말하셔. lección de la palabra, 거룩함을 tenemos que 옷 입어야 될 llevarnos 겁니다. las ropas santas. 사도 Apóstol 바울도 Pablo 매일 dijo, 죽노라고 cada día 하는데 muero, 죄를 tenemos que 죽여야 matar 돼요. nuestros pecados 그리고 주님께 있어서 y 다시 살아나야 resucitar. 돼요. Eso 그건 es la nueva 재창조입니다. creación. 우리가 거듭나는 Primero 것으로서 había primera 하나님의 creación, 창조 nacer de nuevo, 그리고 y después por el 아담의 pecado de 범죄로 Adán, 인해서 실패됐던 Dios 것을 다시 crea de 한번 nuevo lo que ha 창조하시는 fracasado. 하나님의 재창조는 La nueva 우리의 creación 영혼이 de Dios 거듭났다고 no 해서 termina 끝나는 게 cuando 아니고 nuestra alma reciba la salvación, 오늘도 sino hasta 계속되는 hoy, 재창조가 aún 있어야 ahora, 됩니다. sigue ocurriendo la nueva 우리 creación. 선생님은 오늘 Maestros, 뭘 ¿qué van a 벗어버리냐고. despojar hoy? Si 선생님들이 maestros 벗어버리고 no se 새 despojan 사람을 del 입지 viejo 않는 hombre 한은 y no 우리 se 아이들도 visten del 벗을 nuevo 것도 hombre, 없고 nuestros 새롭게 niños 입을 것도 tampoco 없을 pueden despojarse 우리 ni 스스로가 새롭게 vestirse de nuevo. 골로새서 Primero nosotros debemos transformarnos. 에베소서 뒤에 빌립보, Colosenses, 골로새 있죠? capítulo 골로새서 3, versículo 5절부터 5 a 10. 10절까지 Yo voy a 제가 leer. 읽어드리겠습니다. Haced 그러므로 morir 땅에 pues 있는 lo 지체를 terrenal en 죽이라. vosotros, 음란과 fornicación, 부정과 impureza, 사욕과 pasiones 악한 정욕과 desordenadas, 탐심이니 malos deseos 탐심은 y avaricia, 우상숭배입니다. que es 이것들을 인하여 idolatría, 하나님의 진노가 cosas por 임하느니라. las cuales la ira de 너희도 Dios 전에 viene 그 sobre los 가운데 hijos 살 de 때는 그 desobediencia, 가운데서 행하였으나 en las cuales vosotros 이제는 también 너희가 이 anduvisteis 모든 en 것을 otro 벗어버리라. tiempo cuando vivíais en 곧 ellas. 분과 Pero ahora 악의와 dejad también 해방과 vosotros 너희 todas 입에 estas 부끄러운 cosas, 말이라. ira, enojo, 너희가 서로 malicia, 거짓말을 말라. blasfemia, palabras 옛사람과 그 행위를 deshonestas de vuestra 벗어버리고 boca. 새 사람을 No mintáis 입었으니 los unos 이는 a los 자기를 otros, 창조하신 자의 habiéndoos 형상을 despojado 좇아 del viejo hombre 지식에까지 con sus 새롭게 hechos, 하심을 y 받은 자니라. revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo 여기에도 creó, se va 벗어버리라. renovando hasta el 8절에 conocimiento 그러죠? pleno. 너희가 이 Aquí 모든 en el 것을 versículo 벗어버리라. 8 también dice, dejad. 5절에는 Pero ahora 땅에 있는 dejad también 지체를 vosotros 죽이라. todas estas cosas. Versículo 9절에는 5, haced morir 너희가 서로 pues 거짓말을 lo 말라. terrenal en 옛 vosotros. 사람과 그 Versículo 9, 행위를 벗어버리라. no 옛 mintáis 사람도 los unos a 벗어버리고 los 그 otros, 행위를 habiéndoos 벗어버리고 despojado 새 del 사람을 viejo hombre con sus 입었으니 hechos y revestido del nuevo. ¿Y qué más? El cual conforme a la 그 다음에 imagen 뭐예요? de que lo creó. 자기를 창조하신 자의 형상을 쫓아. Es la imagen de Dios. 하나님의 이 El 형상을 cual 쫓아 conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día tenemos que renovarnos. 제가 전에 Cuando yo 교직에 enseñaba en 있을 el 때 colegio, había una 학교에 lema 교훈이 있었어요. de ese 반에는 colegio. 급훈이 있고 학교에는 교훈이 있죠. 그 교훈은 La lema era 날로 ser 새로워라 alguien 라는 nuevo cada día. 교훈이었습니다. 저는 Yo antes de 전에 recibir la 조금 salvación no entendía bien de esa 어떻게 lema. 뭐가 날로 ¿Cómo puede 새롭다는 ser nuevo 말이지? cada día? Pero después de recibir la salvación me di cuenta de esto. Los cristianos cada día tienen que ser nuevos. 날마다 Cada día, 우리의 육신에 많은 células 세포들이 en un 죽고 cuerpo mueren y 새로운 nacen de 세포들이 nuevo. 살아나는 Así es 것처럼 los 죄에 대한 cristianos. 것, Acerca 악에 del 대한 pecado, 것, del 땅에 mal, 있는 de lo carnal, 육신에 acerca 빠져 de 있는 estas 그런 cosas, 것들에 yo 대해서 tengo que 나는 morir 날마다 죽고 y cada 그리고 día 날마다 que 새롭게 renacer 창조돼야 nuevamente. Así creo 그렇게 yo. 믿습니다. 우리 Espero que 선생님들도 los maestros 이번 주 también a 이 través del 본과 sermón de 말씀을 hoy 통해서 cambien. 선생님들의 변화된 모습이 있기를 원합니다. Si hay 변화된 cambio 모습이 desde 있을 때라 nosotros, 비로소 우리 finalmente 아이들도 nuestros niños pueden 변화되는 모습을 cambiarse. 기대할 수 있습니다. 항상 말씀은 Siempre la palabra está 사람이라는 transmitida por un 그릇을 통해서 utensilio que es hombre. Si un maestro se transforma, entonces a través de la boca de este maestro, los niños van a escuchar la palabra de Dios y van a transformarse también. Eso es la vida. 생명은 Una vida 반드시 생명을 통해서 que lleva otra 생명을 vida. 낳게 됩니다. 생명의 Si hay 말씀이 palabra de vida 여러분들에게 dentro de 들어갔다면 ustedes, 여러분들의 tendrían que llevar un 생명의 cambio de 변화가 la 있어요. vida. 그 Ese 변화가 cambio 있을 때 va a 생명이 transmitir 내 안에서 역사하는 거고 그때 y cambiar otra 생명은 vida. 전달될 수 있습니다.
Sin embargo, cuando no se transforme después de escuchar la palabra, la vida no actúa dentro de esa persona. Y como resultado, no puede llevar otra vida. ¿Cómo puedo salvar a otra persona si yo he muerto? Desde los que han nacido nuevo, nacen otras personas. Si nos transformarnos, después de escuchar este sermón, nuestros niños también pueden transformarse. Para nuestros niños debemos ser santos y vestirnos del nuevo hombre. Hemos aprendido sobre la creación un poco. ¿Cuál era la razón de crear todo este mundo para el hombre? ¿Y por qué creó el hombre? Para que fuera la pareja de Dios, para casarse con él. A imagen de Dios lo creó. Pero después de padecer engaño de Satanás, fracasó. Pero Dios no les dejó a los hombres, sino vino a ellos y creó de nuevo para ser el nuevo hombre. Las personas que han sido creadas a imagen de Dios tienen la eterna salvación. Y también les ha permitido Dios de que sus cuerpos van a cambiar como lo de Dios. Guardamos la promesa de Dios y como las esposas de Dios, nuestra vida y nuestra alma deben transformarse. Es lo que Dios quiere de nosotros. Podemos fracasar en nuestra vida cristiana frecuentemente, pero Dios nos ama y nos ha permitido cambiarnos hasta el fin. Y vamos a buscar la palabra que a mí me gusta mucho, 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 8. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos irreprensibles, es decir, nos hace ser una virgen pura, sin mancha a Cristo, nos purifica y estaremos enfrente de Dios. Pero en realidad esta palabra es temorosa. Temerosa. Dios es perfecto y completo. En el ejército se dice, aunque no pueda, hazlo hasta que lo pueda. Pero Dios dice lo mismo. Siguió a Moisés y entró en el desierto el pueblo de Israel, pero en Cades Barnea se rebeló contra Dios. Habló mal de la tierra prometida de Dios. Después de reconocer la tierra durante 40 días, volvieron y se rebelaron contra Jehová los israelitas. Según esas fechas, Dios puso al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años y mató a todas las personas que hablaron mal de Dios. Había personas que murieron del hambre. Durante 40 años no había ni una persona que murió del hambre. Se quejaban por no tener el agua para beber, pero había personas que murieron, que murieron de sed. Ni una persona. Entonces, ¿por qué tantos israelitas murieron? Porque desobedecieron a la palabra de Dios. Al hablar mal de Dios, murieron. Es sorprendente. Estaban preocupados por la sed, el hambre, pero nadie murió por esa causa. El Señor les dio comida y ropa. Durante 40 años no han gastado las ropas, no se habían hinchado los pies. En nuestra vida cristiana también, sin creer en la promesa de Dios, aunque uno esté en la abundancia, por una cosa que no ha obtenido, esa persona se queja de Dios. Y Dios lo va a pagar esa queja sin falta, y hasta que esa alma se desaparezca, Dios nos probará en el desierto. Dios es temeroso. Después de 40 años, trajo al pueblo de Israel a Cades Barnea otra vez, y desde ahí hizo empezar otra vez.
바닷가 Jesús llamó a 가에서 Pedro, que era 고기 pescador, 잡던 베드로 주님이 부르셨습니다. dijo, 사람을 le haré 낚는 어부가 pescador 되게 de 하겠다. hombre. 그리고 주님과 Y siguió 함께 Pedro a 3년 Jesús 반을 durante 3 años y 돌아다녔던 medio. 베드로 Después de 주님이 que muriera 돌아가신 후에 Jesús, 다시 se fue a pescar 그 a 바다에 ese 가서 mar de 다시 nuevo. 고기를 잡았습니다. En ese lugar 다시 Jesús lo 그곳에서 llamó de nuevo. En 우리가 el lugar donde 실패했던 hemos 그곳을 fracasado, Dios nos 주님은 llama 다시 부르시고 y hace 그곳에서 vencerlo. 다시 승리하게끔 만듭니다. 우리의 Si hay un 변화되지 않는 aspecto de 모습이 nosotros que 있다면 no ha cambiado 주님은 todavía, 반드시 Dios nos 그곳에 llevará 다시 우리를 a 이끌고 ese lugar 그곳에서 y ahí 다시 nos hace 일어서게 ganar 만들고 y cambiar hasta 승리하게 el 만들고 fin. 우리를 끝까지 변화시킬 겁니다. 그래서 때로는 Por 주님이 eso a veces Dios es temeroso. 내가 ¿Por 잘못되면 qué? Si yo he fracasado en algo, entonces hasta que lo haga otra vez y otra vez, 다시 Dios me llevará. 그래서 주님은 Por eso Él es temeroso. Sin embargo, hay promesa de Dios de que nos confirma hasta el fin. Por eso le damos gracias a Él también. 우리가 주님 앞에 설 때 참으로 Doy gracias a Dios 그리스도의 de que me 흠 presenta 없고 santo, 아름답게 sin mancha, 책망할 것이 없는 자로 irreprensible, como la esposa de 우리를 Cristo delante de 만들어주시겠다는 Él. 이 약속이 너무너무 감사합니다. Maestros amados, 선생님들, 오늘 hoy hemos 사람 aprendido 창조에 sobre 대한 la 말씀을 creación del 준비했습니다. hombre. 이 공과를 Espero que 통해서 primero 우리 스스로가 nuestros 먼저 maestros 하나님이 우리를 aprendan 얼마나 사랑하는지 cuánto Dios nos ama. 먼저 알기를 원합니다. Vamos a leer 시편. Salmos 시편 16편 capítulo 16, versículo 3. Leamos juntos. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. 우리는 Somos los 하나님의 hijos de 자녀입니다. Dios. 그런데 하나님의 자녀, Hay 하나님의 자녀에는 hijas e 아들도 hijos 있고 también 딸도 entre 있고, los 그렇죠? hijos de Dios. Cuando 하나님이 nos 우리를 llamó 부르실 때 Dios, 아까 여기 nos 편지를 dijo, 해놨습니다마는 nos dijo la 어린 양의 desposada, 신부, 그리스도의 신부라고 la esposa del 말씀하시지만 Cordero, pero también nos llamó 하나님의 hijos de 아들들이 Dios. 되게 하셨다라고 해요. No dice 하나님의 hijas de 딸들이라는 Dios. 말은 없거든요. ¿Por qué? 왜 그럴까요? Los 아들은 hijos son herederos. El cielo es nuestro. 그래서 우리는 하나님의 아들들이라고 말하십니다. Por eso nos llama hijos de Dios y los hijos son valientes al luchar. Entre cristianos hay hermanas débiles también y hay niños también, pero en la batalla espiritual tenemos que ser varones valientes. Así somos hijos de Dios. 그래서 오늘 Por eso a través de la palabra de hoy hemos aprendido cuánto Dios nos ama. Vio Dios que era bueno. Y al crear a este mundo, creó con la palabra. Pero al crear al hombre, no solo usaba la palabra. Esto tenemos que aprender también. Génesis capítulo 1. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래 물과 궁창 위에 물로 나뉘게 하시매 그대로 되니라. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Creó todo con la palabra, pero Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hizo al hombre directamente, no con la palabra. Sopló en su nariz aliento de vida. Creó Dios toda criatura con solo la palabra, pero al crear al hombre, lo creó directamente. Y cuando pecó el hombre, Dios trabajó directamente también. Génesis capítulo 3, versículo 21.
Y Jehová 여호와 Dios 하나님이 hizo al hombre y 아담과 a su 그 mujer 아내를 túnicas de 위하여 pieles y 가죽옷을 los 지어 vistió. 입히시니 가죽옷을 No 지어 dijo 입으라는 hacer 것도 túnicas de 아니었고 pieles 직접 vosotros, 지어서 sino 직접 lo hizo al 입혀주셨습니다. hombre y los vistió directamente. 다 큰 Eran ya 어른인데 왜 adultos, pero 입혀주셨을까요? ¿por qué los vistió? 죄를 가리우는 La 구원의 túnica, 옷은 o sea, la 사람이 ropa de la 멋대로 입고 salvación 벗을 수 없는 거죠. que cubre pecado es 사람이 algo que los 만들 수 hombres no 없는 pueden vestirse 하나님이 según su 직접 voluntad, 지어서 ni pueden 입혀주셨어요. hacerlo. Por 우리의 eso lo 죄를 hizo y los 용서하기 vistió 위해서 directamente. 하나님이 말씀으로만 기억지 Para 않겠다 perdonar nuestro 그러셨습니까? 아닙니다. pecado, no 육신을 solo 입고 dijo 이 la 땅에 palabra, 오셔서 sino 직접 vino a esta 십자가에 tierra 못 según la 박혀서 carne 우리의 y fue 죄를 crucificado en la cruz. 우리의 죄를 Se encargó de 전화하여 todo 주시고 nuestro 다 pecado, que 이루었다 borró nuestras 말씀하시고 rebeliones y dijo, consumado es, 우리를 así nos 구원해 salvó. 줍니다. 그것은 말씀으로만 Y eso no solo por la palabra hizo, sino vino Él mismo para hacer todo. Los hombres son tan preciosos para Dios. Creó todo este mundo con la palabra, pero la obra de crear al hombre no solo hizo con la palabra. Tenemos que saber de que somos hombres excelentes, cada uno de nosotros, porque estimados seré en los ojos de Jehová. 나는 여호와 보시기에 Estimado seré en los ojos de Jehová. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니. 여인이 어찌 그 ¿Cómo puede olvidarse de lo que dio a luz una mujer? Pero en este mundo unos padres abandonan sus propios hijos. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En el colegio hicimos esto, ¿no? Para no olvidarnos de la tarea importante, por ejemplo, yo apuntaba en la palma de la mano, pero después de lavarme la cara, se desapareció todo y el día siguiente no hice la tarea. Pero Dios nos tiene esculpida en las palmas de las manos. No está escrita, sino esculpida. Eso es que nunca va a olvidarse de nosotros. Isaías capítulo 49, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Aunque en este mundo haya personas que no tienen nada especial dentro de ellos, sus padres al ver a sus hijos son muy preciosos. Entonces nosotros, que por nosotros murió Jesús en la cruz, nosotros somos tan preciosos ante los ojos de Dios. 세상 가운데 정말 별 볼 일 없는 사람들 있지만 그 사람들도 자기 육신의 부모들이 볼 때는 그 아이는 참으로 존귀한 자입니다. 하물며 우리를 위해서 십자가에 죽어서 우리를 낳아주셨던 Estimado seré 우리를 en 볼 때 los ojos 얼마나 de Jehová. 존귀하겠습니까? Y esto tenemos que enseñar a los niños. 우리 아이들이 Que nuestros niños deben pensar que son realmente estimados, preciosos ante los ojos de Dios. Si tienen ese sentido de dignidad de sí mismo, pueden transformarse en nuestros niños. A través de la palabra de hoy, espero que nuestros niños confirmen ese tipo de identidad. Y también hasta que la imagen de Dios cumpla dentro de nosotros, espero que podamos despojarnos lo que tenemos que despojarnos y vestirnos de lo que tenemos que vestirnos. Me gustaría que no termine esta palabra después de escuchar, sino que puedan transformarse. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias. 오늘 하나님이 사랑하셨음을 우리에게 보여주시고 또 Nos ha 말씀으로 salvado en 구원받게 el 해주신 은혜 eterno 감사드립니다. castigo. 주님 앞에 영원히 Te damos 지옥 벌받아 gracias 마땅한 저희들 por darnos la 구원해 주신 promesa 하나님
de que vas a 우리의 cambiar no solo 영혼만 nuestro 하나님의 espíritu, 형상대로 다시 지음받은 게 sino 아니고 también hasta 우리의 nuestro 몸까지 cuerpo. 변화시켜 주실 것을 약속해 주신 하나님의 그 은혜에 감사드립니다. 우리의 성품, Te 우리의 rogamos que 생각, podamos 우리의 transformarnos 생활 또한 nuestra alma, pensamiento y 그리스도의 también nuestra 형상으로 vida a 변화되기를 imagen de 간절히 바라고 Cristo. 원합니다. 주님께서 우리의 Ayúdanos para que podamos saber los errores que hemos cometido y que podamos despojarnos de nuestros pecados. Y a través de tu palabra, ayúdanos para que podamos cambiar más. 새 사람으로 변화되어 갈 수 있도록 도와주시옵소서. 먼저는 Primero 앞에서 말씀을 transforma 배우는 우리들을 변화시켜 주시고 a los 또 maestros, 우리들의 a 변화되는 nuestros 모습으로 maestros que hemos aprendido tu 말미암아 palabra y luego 우리 por el 자녀들이 cambio de 변화될 수 있기를 nosotros 간절히 esperamos 바랍니다. que nuestros niños también puedan 이 transformarse. 마지막 때 악한 세상 Te damos 가운데 우리를 gracias por 구원해 주신 salvarnos 하나님, en este 우리와 늘 mundo que está 함께 lleno de pecado en 우리를 la última 끝까지 época. 책망할 Y 것이 gracias 없이 por estar con nosotros 견고하게 siempre 해주시겠다는 y presentarnos 말씀 santos, 감사를 sin mancha e irreprensibles 아무쪼록 delante de ti. 이 시간을 통하여 우리의 Ayúdanos 변화되는 que 삶이 podamos 나타나고 transformarnos a través de esta 하나님께 palabra 영광이 되는 hasta que tú 그러한 recibas 시간이 la 될 수 있도록 gloria. 도와주시기를 원합니다. 이 모든 말씀 Hemos 우리를 orado en el 사랑하시고 nombre de 함께하시는 Jesucristo que 우리 nos 구주 ama 예수 para 그리스도의 이름 siempre. 받들어 기도드렸습니다. Amén.